el gobernador de Querétaro se reúne con jóvenes del estado. De líder a líder, un diálogo con Pepe Calzada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa especial, transmitiendo completamente en vivo desde el Teatro Metropolitano, desde acá, desde la ciudad de Querétaro, con esta vista extraordinaria a la ciudad de Querétaro. Y en este programa especial de líder a líder, un diálogo con Pepe Calzada, un diálogo entre estudiantes de confianza, en donde se vale preguntar de todo. Y para eso saludamos con mucho gusto al señor gobernador. Muchísimas gracias, gobernador, por su presencia. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo nuestra señal por radio y televisión Querétaro, agradeciendo también a los portales que se unen a esta transmisión: incro.com.mx, ciudadypoder.mx, radio11.mx y por supuesto en la página oficial del Gobierno del Estado, www.querétaro.gov.mx. Y esta noche contamos con líderes especiales, líderes estudiantiles que tienen muchísimas preguntas, y salido con mucho gusto a Octavio Ferrusca Andrade, presidente de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Querétaro. ¿Cómo estás, Oscar? Octavio, perdón. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a todos, a todo tu auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros Carla Fernández Gutiérrez, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Psicología de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, señor gobernador, y muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros Roberto Fraga, presidente de los Jóvenes Industriales de Canacintra. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches, señor gobernador. Muchas gracias por la invitación. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Brenda Damián Villafuerte, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Negocios Internacionales del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Brenda? Estoy muy bien, gracias. Buenas noches, gracias gobernador. Gracias, Brenda. También está con nosotros Abel Tavares de la Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, señor gobernador. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Y también está Alejandra Vega Reyes, presidente de Jóvenes Empresarios de la CEMI. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor gobernador. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. También está Miguel Ángel Torres Bautista, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad del Valle de México. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, Carlos. Buenas noches, señor gobernador. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias. Y también Óscar San Román Orozco, de Sinergia Juvenil. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, señor gobernador. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el micrófono listo, abierto para realizar las preguntas. Una oportunidad muy interesante, inédita sobre todo, de preguntarle al gobernador todas las inquietudes que los jóvenes tienen actualmente. Y vamos a empezar con Abel. Abel, tú que fuiste gran parte de que se haya organizado este evento, esta convocatoria. Empezamos contigo, Abel. Pues muchísimas gracias. Realmente no queda más que agradecer toda esa disponibilidad que tiene el gobernador del estado, Pepe Calzada, por estar en esta noche con nosotros y poder compartir de una manera muy abierta cualquier duda, inquietud, pregunta que cada uno de nosotros podamos tener. Yo creo que es algo inédito que se da con algún gobernador del país, que realmente se preste a esta situación. Gracias, tan abierto. En verdad estamos muy agradecidos y muy agradecidos a todos ustedes que a la hora de convocarlos me hicieron el favor de contestar amablemente y con tiempo y para poder estar aquí con nosotros, y a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos, muchas gracias. Y aquí estamos pues empezándole, ¿no? Me decía que si para abrir y romper el hielo, decía que si íbamos a preguntar que qué opinaba, si había sido o no penal. No fue penal. No era penal. No sé qué opinan ustedes, pero no era penal, fue una injusticia. No, realmente estaba pensando en una de mis preguntas, quizá una pregunta demasiado trillada, pero realmente es de lo que ocupa sobre el transporte público que tenemos en el estado y las situaciones que se han dado en algunas partes, ¿no? Principalmente en el caso de nosotros de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el cual sabemos que el 75% de los estudiantes son los que usan el transporte público. Yo sé que ya es mucho estar señalando la deficiencia que tiene, yo creo, como cualquier cosa cuando es nueva, ¿no? Siempre hay alguna deficiencia y yo creo que todo es perfectible.
pero ver la forma de qué posibilidad hay de que se involucren mucho más a los estudiantes, y no nada más a los estudiantes, sino las partes realmente afectadas como el sector obrero o algún otro sector que realmente utiliza el transporte público, y hacer algún consenso, sea por parte de la universidad, que colaboremos y se vea realmente la solución a algunas situaciones que se pueden haber dado con el transporte. Yo veo también los puntos buenos, por supuesto, no todo es nada más crítica, ¿no? Vemos la situación de que los alumnos, en el momento de que ya tienen el pago automático con la credencial, pues ya uno se evita la grosería del chofer que nos aviente los pesos porque no le parece que hacernos un descuento, ¿no? Sí veo esa parte buena, pero sí quisiera ver la posibilidad de qué tan posible es que puedan participar la ciudadanía con un consenso de qué son las mejorías que se pudieran hacer, algo bien estructurado, claro. ¿En el diseño de rutas? En el diseño de rutas. A ver, déjenme compartir con ustedes algunos datos para poner en contexto el tema y el problema del transporte público en la zona metropolitana. Es un problema que tiene 30, 40 años, que por la magnitud del problema nadie le había querido entrar. Y para ser francos, cuando este problema se agravaba, que era regularmente en época electoral, lo que hacían los funcionarios hace un par de años era otorgar más concesiones, como una forma de mediar o de resolver un problema con los concesionarios del transporte público en la zona metropolitana. Eso lo que fue generando es que hubiese aproximadamente 35% más de concesiones que las que necesitaba la zona metropolitana. Entonces se generó un caos, se generó un total desorden precisamente por esa cuestión. La circunstancia electoral afectó la eficiencia o la eficacia del transporte público en la zona metropolitana. Hoy tenemos más de 1,100 camiones en la zona, tenemos más de 2,000 choferes, hay 650,000 viajes que se realizan día con día, particularmente entre semana, y tenemos también que los camiones de la zona metropolitana recorren aproximadamente 230,000 kilómetros al día en los servicios. Afortunadamente, con el sistema de prepago ya tenemos aproximadamente 140,000 credenciales para personas preferentes, es decir, estudiantes, personas adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Entonces, lo que ya hemos logrado es que ya se garantiza que les hagan el descuento. Seguramente ustedes lo ven como estudiantes. Antes los choferes no te aceptaban los 3.50, querían que les pagaran los 6 pesos. Hoy tú con tu credencial pues no tienes ni siquiera que preguntar, pasas y te lo descuenta automáticamente de tu tarjeta. Eso es lo positivo. Ahora, ¿qué sigue para adelante? Esta es una primera etapa. La primera etapa fue la etapa política, de poner de acuerdo, digamos, a los concesionarios precisamente para que nos permitieran y que estuvieran en una misma ecuación. Se generó una sola empresa, una empresa integradora, y hoy tenemos la oportunidad de pasar a la segunda etapa. La segunda etapa es modernización del transporte, es empezar con infraestructura urbana precisamente para tener carriles confinados, la capacitación de los choferes, que es de lo que más se quejan, y finalmente la tercera etapa tiene que ver con los patios de encierro. Se les va a dar servicio a los vehículos, los concesionarios también van a poder hacer mayor negocio con los patios de encierro y consecuentemente el cambio de vehículos con un mejor servicio. Digamos, esa es la etapa en la que estamos actualmente. Pero hay un tema adicional, Abel, que es muy importante. Estamos platicando con las universidades para que el gobierno del estado, en un compromiso que hizo el presidente Peña hace un par de años ya con Querétaro, les vamos a otorgar camiones para que ustedes mismos hagan sus rutas en un acto de plena responsabilidad. Nosotros ponemos los camiones, las universidades ponen los choferes y ustedes diseñan sus rutas. Por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Querétaro le vamos a otorgar 5 camiones de transporte público. Esos 5 camiones todo el día van a estar dando vueltas por las rutas que ustedes diseñen y van a poder transportar aproximadamente 2,500 jóvenes diario. Nada más la UAC. Pero igual nos vamos a ir a la Universidad Politécnica, a la Universidad de Corregidora, a la Universidad Tecnológica de Corregidora. Nos vamos a ir a algunas otras universidades que permitan que los jóvenes lleguen a tiempo de una forma eficaz y también barata. Por ejemplo, la Politécnica del Marqués tiene ya, si no mal recuerdo, 5 camiones de transporte público y eso ha
aligerado enormemente la carga y por supuesto también la eficacia en materia de transporte. Entonces, más o menos así estamos ahorita. Estamos hablando de 2.000 estudiantes que vamos a ser beneficiados al día. Pero hablando del porcentaje del gran número que los estudiantes utilizan el transporte público, sí es un 75% de nuestra matrícula, es aproximadamente 20,000 estudiantes. Con los otros 18,000, ¿no creen que se pudiéramos aportar algo diseñando una mejor ruta? Diseñar rutas. Yo creo que ustedes nos pueden ayudar para diseñar las rutas que consideren que son las óptimas para los estudiantes y de esa manera tener corridas de camiones mucho más eficaces precisamente para la clase que participa en las universidades y que utiliza el transporte público. Sería un compromiso y un ejercicio muy innovador. Alejandra, te veo pensativa ahorita queriendo hacer una pregunta. Adelante, Alejandra. Pensando en si no era penal, la verdad. Señor gobernador, bueno, actualmente los jóvenes empresarios de la CEMIC contamos con al menos un contrato de obra pública. ¿Qué fue lo que lo llevó a arriesgarse por los jóvenes constructores? Pues a ver, la verdad, Ale, es que cada vez que uno platica con los jóvenes, siempre el mensaje es: los jóvenes son el presente y son el futuro. Pero cuando resulta que los jóvenes salen de las universidades, o inclusive antes de salir de las universidades, no tienen trabajo porque son muy jóvenes y te exigen experiencia. No tienen experiencia y ya cuando tienen experiencia no tienen trabajo porque ya se pasaron de edad. Es decir, es muy difícil que encajen los jóvenes en el discurso tradicional precisamente para que tengan oportunidades. Por eso diseñamos estos esquemas con la CEMIC, para que los jóvenes a través de contratos, en muchas ocasiones contratos de obra pública, como es el caso que anunciamos hace un par de semanas, creo que 50 millones de pesos, vayan los jóvenes con calidad haciendo obra pública, entren al padrón de contratistas del gobierno del Estado y de esa manera vayan adquiriendo experiencia y vayan consolidando su empresa. Es decir, ellos necesitan capitalización para poder comprar activos, para poder comprar herramienta y equipo y hacer obra pública. Entonces, de verdad tenemos que apostarle a los jóvenes, pero con hechos, no solamente con discursos. ¿Cómo darle seguimiento, gobernador, a los próximos sexenios para que los jóvenes podamos seguir penetrando en la obra pública, en los padrones tanto de oficialía mayor como de gobierno del Estado? Pues a ver, pues será una exigencia que ustedes tendrán que hacer a los próximos gobernantes. Creo que hemos avanzado mucho en esta administración en el sentido de que se les ha abierto las puertas a los jóvenes para que puedan hacer obra pública, y yo soy de los que consideran que las cosas buenas siempre tienen que llegar para quedarse. Entonces, estén muy pendientes porque el próximo año habrá elecciones y muchas personas estarán tocando su puerta, y me parece que este es uno de los esquemas que ustedes deben de plantear con toda claridad, con toda apertura, con toda firmeza, para que las cuestiones buenas que están beneficiando, no en lo particular a uno u otra persona, sino en términos generales un gremio importantísimo que constituye progreso para nuestro Estado, perduren para siempre. Okay. Miguel Ángel Torres de la UVM, tienes por ahí una pregunta, ya vimos que la has anotado. Adelante, Miguel Ángel. Claro que sí. Buenas noches, señor gobernador. Bueno, hemos visto que el lema de esta campaña se llama Querétaro, creo en ti, y me gustaría preguntarle ¿por qué? ¿Por qué usted cree en Querétaro? A ver, primero, el creo en ti fue un lema de mi campaña para gobernador, pero fue un lema auténtico. Es decir, yo creo en Querétaro, yo soy queretano, yo vibro Querétaro. Querétaro me entusiasma, me emociona. Querétaro para mí es una cuestión que tiene que ver con pasión personal. Y el creo en ti quiere decir confío en que trabajando juntos las cosas saldrán bien. Creo en ti quiere decir liderazgo, quiere decir atreverse. Creo en ti quiere decir, es una frase progresista, es una frase que va hacia adelante y que si la empleamos bien y si ponemos el ejemplo, me parece que es una frase también inspiradora. El gobierno del Estado de Querétaro, o en el gobierno del Estado de Querétaro, hemos tratado de ser muy atrevidos en políticas públicas. Hemos tratado de romper moldes y esquemas tradicionales de la política tradicional, del sistema viejo,
que a través de las mismas cosas salían los mismos resultados. Por ejemplo, la política Querétaro Creo en Ti se puede traducir en haber quitado la tenencia vehicular. El quitar la tenencia vehicular no fue una cuestión que tuviera que ver con recursos, va mucho más allá de eso. Sí, en efecto, a las familias queretanas les ahorramos aproximadamente 400 millones de pesos, 400 millones de pesos. De los 5,000, de los 7,000, de los 10,000 pesos que pagabas en tenencia, sumaron 400 millones de pesos. Sí es cuantificable en pesos y centavos, pero el mensaje más poderoso no tiene que ver con dinero, tiene que ver con una actitud de liderazgo, con una actitud de confianza, con una actitud en la cual, antes que pensar en el dinero que debe de tener el gobierno para funcionar, piensas en el dinero que deben de tener las familias para trascender. Ese es Querétaro Creo en Ti, es que nos atrevemos a hacer cosas que probablemente algunos otros no se atrevan. Yo recuerdo cuando estábamos en el tema de la tenencia, por ejemplo, lo que se comentaba a nivel nacional era, ¿por qué en Querétaro sí se puede y en otros estados no se puede? ¿Por qué en Querétaro sí se pudo lo que se prometió hace 30 años y nadie más lo había logrado? No fue un ejercicio únicamente del gobernador, no fue un ejercicio unilateral. Yo recuerdo que en aquel entonces juntamos a los diputados, juntamos a los empresarios y les dijimos, ¿nos echamos para adelante todos juntos? Porque sin duda alguna va a haber una circunstancia de impacto en las finanzas públicas, sin duda alguna, que se va a tener que compensar de alguna manera. Pero lo que vamos a ganar no tiene precio. Lo que vamos a ganar es liderazgo. Y si ustedes se acuerdan, Querétaro hizo primeras planas en todos los periódicos nacionales, pero de buenas noticias. De buenas noticias. Y eso ha acompañado a esta administración. Nos ha servido muchísimo, primero porque ganamos confianza en la gente, ganamos credibilidad. Muchas de las personas nos preguntaban lo siguiente, nos decían, gobernador, no nos extraña tanto que hayan quitado la tenencia, sino que hayan cumplido su palabra. Porque regularmente las ofertas políticas de los políticos en campaña en muchas ocasiones no se llevan a la práctica una vez que ganan. Entonces, el tema de sorpresa era que se hubiera cumplido cabalmente un compromiso de campaña. El lema Querétaro Creo en Ti tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con futuro, tiene que ver con echarnos para adelante. Muchas gracias. Carla Fernández, te vi levantando la mano ahorita. Adelante, Carla Fernández, que la dinámica es levantemos la mano y vamos dándole el uso de la voz. Adelante, Carla de la Náhuac. Bueno, muchas gracias. Antes reitero que es muy padre que se preste a este tipo de ejercicios. A mí lo que me gustaría preguntar, que seguramente ya le han preguntado más de una vez, pero yo he notado a través de su administración que usted quiere un Estado completo, un Estado que la gente no tenga que ir a otros lados para cubrir sus necesidades. Y entre estas necesidades está la salud física y mental. Y ahí va mi pregunta. ¿Por qué la falta de un hospital psiquiátrico en Querétaro? ¿Hay un plan a futuro o simplemente por el momento no existe? A ver, tenemos una clínica, pero necesitamos un hospital. Y para tal efecto estamos gestionando ahorita ya recursos con la Federación para tener el hospital que aparte nos han solicitado que necesitamos de manera importante. Por ejemplo, en materia de salud, en términos generales, hemos invertido una cantidad muy importante, casi 2,000 millones de pesos, cifra histórica. Sí. Simplemente el Hospital General de San Juan del Río tuvo una inversión superior a los 700 millones de pesos. Yo creo que al término de la administración vamos a haber construido 40 clínicas nuevas en los municipios. Hemos incrementado la inversión en el materno infantil, en el Hospital del Niño y la Mujer, hemos invertido recursos, en fin, importantísimos. Y estamos ahorita por iniciar un proyecto vanguardista, novedoso y moderno, que se llama Ciudad de la Salud. En Ciudad de la Salud, lo que pretendemos es que con un terreno que nos donó la Federación, el presidente Peña, la última ocasión que estuvo aquí en Querétaro, le pedí el terreno, es un terreno de 100 hectáreas que vale 1,000 millones de pesos. En ese terreno vamos a generar un concepto en 50 hectáreas, un concepto que se llama Ciudad de la Salud. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a construir hospitales privados, es decir, los dueños de los hospitales privados van a construir ahí el hospital. Vamos a instalar ahí hoteles, 2 por lo menos.
Se van a instalar ahí universidades, hay ofertas de 2 universidades para instalarse ahí. Es decir, vamos a generar todo un concepto para sanar a la gente. Queremos atraer el turismo médico, particularmente del sur de los Estados Unidos. México, que es un dato muy interesante, México es el segundo país en el mundo que más turismo médico tiene. 3,000 millones de dólares se generan por el turismo médico. 1.2 millones de personas vienen cada año a curarse a México. Nada más que esto ha sido, y somos el segundo después de Tailandia, pero esto ha sido únicamente por la vocación de la iniciativa privada, pero nunca ha tenido la vocación del gobierno. En esta ocasión es una sinergia entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y eso nos va a traer muy buenas cuestiones, Carla. Cuestiones que tienen que ver con inversión, cuestiones que tienen que ver con atención médica, pero también cuestiones que tienen que ver con la economía de nuestro estado. En toda esta suma de factores, una de las cuestiones que nos hace falta precisamente es un hospital psiquiátrico. Precisamente por ello, hace un par de días platiqué con la secretaria de Salud y le pedí que empezáramos a valorar para ver si en el presupuesto de egresos del próximo año podríamos empezar a tener una partida presupuestal para tal propósito. Es una cuestión que nos piden muy seguido. Muchas gracias. Octavio Ferrusca, del ITQ, tenemos una pregunta ahí lista. Más que una pregunta, señor gobernador, me gustaría retomar el punto de mi compañera. Usted habla acerca de la construcción de clínicas, el aumento de la salud, el aumento y el crecimiento en cuestión de turismo, en cuestión de hotelería, ¿sí? Mi pregunta concreta sería, ¿a Pepe Calzada le alcanzará el tiempo para concluir estos proyectos? Sin duda alguna, muchos de ellos no. Pero a ver, la función de un gobernante no es solamente ver por su administración. La función de un gobernante es consolidar lo que los demás dejaron y sembrar para que los demás cosechen. Yo pongo, hoy en día, con la Ciudad de la Salud, yo sembraré una semilla que seguramente va a empezar a germinar en un par de años. No me va a tocar a mí como gobernador verlo, pero sí me va a tocar como queretano disfrutarlo, constatarlo, compartirlo con mis hijos, compartirlo con mis nietos, inclusive ver que la ciudadanía, que es lo más importante, se beneficie de estos proyectos. Por ejemplo, déjame citar, estamos hablando ahorita de salud, en el marco de la Ciudad de la Salud tenemos comprometidos aproximadamente 5,000 millones de pesos, ya 5,000 millones de pesos, de empresas, de hospitales, de hoteles, de muchos tipos de industrias que nos han mandado cartas de intención para invertir ahí. Ni siquiera hemos todavía concretado jurídicamente la adquisición o bien la donación del gobierno federal hacia el gobierno del estado de los terrenos. Es decir, es algo tan atractivo que ya generó 5,000 millones de pesos de compromiso. Imagínate lo que eso va a generar en derrama económica para nuestro municipio o nuestra entidad. Entonces, tenemos que pensar en dejarle a los próximos gobernantes, ya sean del ámbito municipal o bien del ámbito estatal, instrumentos de desarrollo, como me los dejaron a mí, como se los dejaron a mi antecesor. Cada uno formamos una cadena, somos un eslabón de esa gran cadena de cosas que constituyen la riqueza de las naciones o bien los aciertos de los estados. Entonces, contestando tu pregunta, sin duda alguna, yo pondré la primera piedra, con eso me conformo y empezaremos la infraestructura, pero con el propósito de que a Querétaro le vaya bien. Esa es mi principal satisfacción. Gracias, señor gobernador. Gracias. Roberto Fraga, Jóvenes Industriales Canacintra. Adelante, Roberto. Señor gobernador, reconocer la facilidad que ha dado a emprendedores con los créditos encabezados por la Secretaría de la Juventud, la CEDESU, los municipios, pero en ocasiones esos créditos son limitados y se permite emprender algo más como autoempleo. ¿Cómo facilitar acceso a créditos mayores para jóvenes que queremos emprender, hacer industria y dar empleos? A ver, yo creo que una parte muy importante es la reforma financiera que se llevó a cabo el año pasado. Si la reforma financiera aprobada por el Congreso Federal y propuesta por el presidente Peña tiene un ingrediente importante, obligar a la banca a generar desarrollo. No solamente que la banca preste al consumo, es decir,
la banca durante muchos años en México, yo inclusive cuando fui senador de la República legislé al respecto en contra de eso, es que la banca de manera muy cómoda se dedicó a prestar al consumo tarjetas de crédito. En aquel entonces el costo anual total era del 120, 130%. Ha venido disminuyendo de manera sistemática, pero era elevadísimo. Entonces la reforma financiera a lo que va a obligar a la banca es precisamente a prestar para que se genere desarrollo, préstamos para el desarrollo. Y en esta ecuación los préstamos para que los jóvenes inicien con capital de trabajo, por lo menos el elemental, va a ser una parte fundamental. En el estado de Querétaro, cuando nosotros estuvimos en campaña, una de las principales inquietudes, peticiones que hacían los jóvenes tenía que ver con eso. Salgo de la universidad, quiero poner un cibercafé, o quiero poner una cafetería, quiero poner un pequeño restaurante, o si soy arquitecto, quiero poner mi pequeño estudio. Bueno, para eso creamos una banca social que se llama SOFEC, seguramente la conocen. Bueno, SOFEC ha prestado aproximadamente 250 millones de pesos. Es la banca social del país más eficiente, porque cobramos al 6% de intereses al año. Es decir, pues son mínimos, con mínimas garantías, 250 millones de pesos. Empezamos prestando hasta 2 millones de pesos, pero nos dimos cuenta que era demasiado recurso y eso nos restringía la oportunidad que teníamos para prestarles a más. Entonces, lo cortamos a 500,000 pesos y ha funcionado muy bien. Pero junto con los créditos OFEC, también tenemos créditos a la palabra, que van hasta 10,000 pesos. Créditos a la palabra a la señora que vende sus productos en el mercado, o al señor que maneja un taxi que quiere cambiarle a su taxi, quiere pintarlo, o quiere comprarle un volante nuevo, o quiere hacer arreglos elementales. Y eso ha funcionado. Yo soy de las personas que cree en la banca social. La banca social en México desafortunadamente desapareció durante muchos años, hoy se está recobrando, porque la banca de desarrollo es semilla. Todos los países industrializados, todos los países que tienen altos niveles de desarrollo, tienen una banca social muy activa. En Querétaro, me parece que el esfuerzo que hemos hecho debe prevalecer por muchos años. Vamos a ir ahora con Brenda del TEC de Monterrey. Adelante, Brenda, con tu pregunta. Gracias. Retomando un poco lo que estaban diciendo Carla, de la salud física y mental, bueno, yo que estoy en el TEC, estamos viendo que hay un problema muy grande de seguridad. A pesar de que Querétaro es de las ciudades mucho más seguras de toda la República, la verdad es que toda la zona que está alrededor del TEC estamos teniendo muchísimos problemas con lo que es la seguridad. Dentro de la universidad se han puesto varias cosas para que los alumnos se sientan mucho más seguros. O sea, se han recorrido horarios, se han puesto algunos autobuses que los llevan a las casas y todo, pero a mí sí me preocupa mucho la parte de la seguridad, porque ¿cómo pueden estar bien estudiando, aprovechando lo que les está dando, si tienen miedo de regresar a su casa a las 10, 11 de la noche porque los pueden asaltar, los golpean y la verdad... O robar su coche. Robar su coche. O sea, toda esa parte que te dan los cristalazos y ese tipo de cosas, la verdad es que como que con los coches no hay tanto problema. Es más el problema de que como se sabe que esa zona es de muchos chavos que son foráneos, son extranjeros y tienen cierto nivel económico que les permite tener algunos privilegios que la gente, o sea, que la computadora, el celular, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque yo sé que se está haciendo mucho por la seguridad del Estado y la verdad lo agradezco mucho. Pero en esa zona, ¿qué se puede hacer? Esos tipos de detalles. No, a ver, sin duda alguna, fortalecer la presencia policíaca en la zona y en términos generales en el municipio y en el Estado. Hoy hablé con el alcalde Loyola y hay un grupo importante de cadetes que están por graduarse, los vamos a incorporar a las zonas en donde estamos teniendo particularmente robos de vehículo, robo a las personas en la calle o bien también cristalazos en los vehículos, que son, digamos, que son cuestiones patrimoniales frecuentes. Entonces tendremos que combatir esos delitos. En materia de delitos de alto impacto, somos uno de los 3 estados más seguros en materia de extorsión, en materia de secuestros y en materia de homicidios dolosos.
somos uno de los 3 con menos, pero también tenemos que cuidar los delitos patrimoniales, es decir, el vehículo, el robo a casa habitación y algunas otras cuestiones que también lastiman a la sociedad. Yo los entiendo perfectamente bien. Hace tiempo un compañero tuyo ahí del TEC de Monterrey se comunicó conmigo a través de Facebook y me comentó que habían roto unos vidrios de unos vehículos y llevamos a cabo, seguramente enteraste, un ejercicio de policíaco y detuvimos a las personas estas que estaban rompiendo los vehículos y extrayendo de los mismos una computadora o algunas cosas. Los logramos detener, pero tenemos que esforzarnos más. Sí, gracias. Gracias. Si nos lo permiten, vamos a ir a una pausa muy breve de 1 minuto. Estaremos de regreso en este programa especial de Líder a Líder, un diálogo con Pepe Calzada. Y hoy los jóvenes preguntan y el gobernador responde. Regresamos después de este breve comercial. De Líder a Líder, un diálogo con Pepe Calzada. De Líder a Líder, un diálogo con Pepe Calzada. De Líder a Líder, un diálogo con Pepe Calzada. Estamos de regreso en esta charla con los jóvenes. Esto de cara al 5º informe de actividades del gobernador del estado. Y nos quedamos con la pregunta pendiente con Óscar. Adelante, Óscar. Hola, tienes noches. el uso de la voz. Gracias. La pregunta también va enfocada hacia el sector salud, pero viéndolo desde adentro, o sea, desde los médicos. Actualmente un médico interno de pregrado es un estudiante de medicina que, bueno, ya salió y está haciendo sus prácticas. Ellos, le cuento primero cómo está la cosa y después le hago la pregunta. Ellos ahorita trabajan, por ejemplo, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, son turnos de 12 horas diarios. Y tienen guardias, se les llama guardias ABC, que constan de guardias igual de 12 horas. Entonces, por ejemplo, entran a las 7 de la mañana del lunes y si su guardia es por tipo A, salen hasta las 4 de la tarde del siguiente día, porque están cubriendo su turno de 7 a 4, su guardia y luego su otro turno. Muchas veces se demerita el sistema de salud y dicen que no les gusta la atención por eso, porque llega la hora 30 y como persona te llega un paciente al cubículo de choque, pues ya no lo vas a atender con la misma, pues sí, se escucha feo, pero con la misma preocupación que otro tipo de paciente. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanta influencia? Alguna vez escuché en una entrevista que usted dijo que lo que pasa en Querétaro es cosa del gobernador. Entonces, ¿qué tanta influencia tiene el gobernador aquí para mejorar las condiciones de los médicos internos de pregrado? Porque de verdad es algo que, bueno, no cualquier persona aguantaría, es mucho amor al arte. Pero a ver, estos horarios que me platican, yo sé poco en la materia, Ajá. pero son comunes, así son en todos lados. Es que es un tema federal, es cómo se regula la Secretaría de Salud a nivel federal. Pero pues si se está creciendo tanto el tema de salud aquí en Querétaro y se está implementando tanto, en mi particular punto de vista siento que mejorando las condiciones de los chavos, podríamos mejorar bastante el sistema de salud y la atención, porque sí se tienen las obras, pero muchas veces la atención y el valor de cómo se están dando el trato Sí, la calidad al paciente, del servicio finalmente se ve demeritada por el Exactamente. agotamiento físico. A ver, yo conozco poco la materia, Óscar, pero yo te ofrezco revisarla para ver si podemos hacer sugerencias inclusive, o bien tratar de ofrecer opciones a las personas para mejorar el servicio. Sé que es un tema nacional, es un tema federal y es un tema común al cual están acostumbrados los doctores, pero no quiere decir que sea el mejor esquema. Vamos a tratar de mejorarlo. Le agradezco. Pero a ver, una buena noticia, hablando del sector salud. En un hecho sin precedentes, vamos a empezar a construir a partir del próximo año un nuevo hospital de Seguro Social. Ustedes saben que el Hospital General del Seguro Social de Querétaro tiene desde 1964. Va a cumplir 50 años. Sé muy bien que va a cumplir 50 años porque yo también soy de ese año y voy a cumplir 50. Entonces, en 50 años no se ha modificado. Es el mismo hospital, con las mismas carencias, con la misma circunstancia que tuvimos desde hace muchísimos años. Entonces, para nosotros va a ser muy importante decir, para nosotros, la comunidad queretana, tener un hospital
que va a beneficiar a un poco más de 1 millón de personas y que va a tener una inversión de 1.350 millones de pesos. Se va a empezar a construir en el Fray Junípero, muy cerca de aquí, y el hospital actual se va a quedar, me comenta el señor delegado, se va a quedar también particularmente para cuestiones materno-infantil. Es una buena noticia para el gremio. Ahora hay que mejorar las condiciones para los médicos. Y yo tengo otra pregunta saliendo un poco del tema. ¿Cuál ha sido el reto más importante al que usted se ha enfrentado estos 5 años que han pasado? A ver, yo creo que el reto más importante al que nos enfrentamos de manera cotidiana es el tema de la seguridad. Es decir, no es solamente porque haya inseguridad, sino para que no haya inseguridad. Invertimos, por ejemplo, en seguridad. Este año vamos a invertir casi 2,000 millones de pesos. Del presupuesto es una cantidad enorme. Tenemos 24,000 millones, invertimos 2,000 millones, pues es casi el 10% del presupuesto, nada más en seguridad. Capacitación, reclutamiento, equipamiento, exámenes y control de confianza, investigación, ministerios públicos y castigo severo a las personas que violan la norma, a las personas que violan la ley. Ese es el andamiaje jurídico y el andamiaje de eventos que tenemos que hacer para mantener a Querétaro seguro. Por ejemplo, ustedes seguramente platican con sus compañeros de la universidad. Muchas personas vienen de fuera buscando seguridad en Querétaro y la encuentran. Tenemos nuestras cosas como las tiene cualquier ciudad grande del mundo. Tenemos aquí un poco más de 1.100.000 personas en la zona conurbada de Querétaro. En el estado tenemos 2 millones de personas. Pero créanme que nos esmeramos en mantener una ciudad segura. Y cuando alguien viola la ley, cuando alguien viola la norma, lo castigamos con severidad. El peor enemigo del Estado de Derecho es la impunidad. Cuando la gente puede pasar impune, comete ilícitos y sabe que no pasa nada, entonces ahí caemos en un problema gravísimo, porque entonces se deteriora la imagen de los funcionarios, de las instituciones y del Estado de Derecho. Entonces, cotidianamente me preguntan eso, ¿cuál es el principal reto? Y no es un reto superado, es un reto diario. Todas las mañanas y todas las noches tienes el mismo tema en tu cabeza, que es precisamente mantener a Querétaro seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de radio y televisión Querétaro y también a través de la red más importante, la internet, a través de incro.com.mx, ciudadypoder.mx, radio11.mx y desde luego a través de la página oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, www.querétaro.gov.mx. Y lo estamos haciendo a través de estos mecanismos del iPhone. Ahorita estamos transmitiendo a través de un aparato sencillo, pero con mucha efectividad para lograr a todos los jóvenes que estén enterados de esto, que es diálogos con el gobernador. Y vamos con Alejandra, que me levantaste la mano. Adelante, Alejandra, y voy contigo después, Miguel Ángel. Señor gobernador, estamos a un par de días del 5º informe de Querétaro. En estos 5 años de su ejercicio, ¿cómo definiría, cómo describiría al joven queretano? ¿A la entidad? Joven queretano, sí, a la juventud. Muy chapa adelante. La verdad es que yo puedo tomar una quizá medición de recorrer todo el país, de platicar con gobernadores, platicar con presidentes municipales y platicar con empresarios. Por ejemplo, el día de ayer anunciamos una inversión de 500 millones de pesos de una empresa que se llama Costal, una empresa alemana que abre una segunda planta en Querétaro. Ellos llegaron aquí hace 34 años y van a contratar 250 personas más. Y yo le hice esta pregunta al dueño de Costal, es un alemán. Las inversiones alemanas son las terceras más importantes en Querétaro, primero Estados Unidos, segundo España, tercero Alemania. Y le decía yo, bueno, a ver, ¿qué encuentras de atractivo en Querétaro? Y me decía, los jóvenes queretanos son no solamente talentosos, son innovadores. Son innovadores. Cuando una gente es innovadora es porque se tiene confianza a sí misma, porque tiene un don de liderazgo, porque está echada para adelante, se atreven a retar el proceso actual y se atreven a tratar de modificarlo.
Entonces, yo te puedo poner este ejemplo para comentarte que así veo a los jóvenes queretanos, echados para adelante. Otro ejemplo, por ejemplo, es en el deporte. Cuando nosotros llegamos a la administración estábamos en el lugar 18 a nivel nacional, en el medallero olímpico nacional. Hoy estamos en el lugar número 7. Estamos en el 18. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que pasa es que los jóvenes se van empoderando. Contratamos, no solamente construimos mejores espacios, sino contratamos maestros y entrenadores que empiezan a cambiar su mentalidad. Es decir, una mentalidad del sí se puede. Las aptitudes físicas tienen límites, las aptitudes mentales son infinitas. Entonces yo así veo a los jóvenes de Querétaro, echados para adelante. Sí se puede. Aquí se pueden hacer cosas extraordinarias que probablemente en otras entidades no se consideren, aquí sí. Y este Querétaro líder es un Querétaro que tenemos que valorar, porque es un Querétaro que se construye. Es decir, las cosas buenas no solamente suceden, las cosas buenas se construyen. Y es más fácil si las construyes, por supuesto, con los jóvenes, porque los jóvenes son el instrumento para transmitir optimismo. Los jóvenes llegan a su casa y transmiten optimismo a sus padres, a sus compañeros, a sus maestros. Son un vehículo extraordinario para generar progreso y desarrollo. Así los veo yo. Muchas gracias, gobernador. Voy contigo, Miguel Ángel de la UVM, y regreso acá con Carla de la Nahua. Y ahorita voy contigo. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, aquí en conjunto con la pregunta de mi compañero, quería preguntarle, para usted, ¿qué ha sido lo que más le ha dado satisfacción en estos 5 años? Bueno, muchas cosas. ¿Qué te puedo decir? Política social, me gusta mucho la política social. Hay muchas obras que disfruto enormemente, pero me gusta más lo que tiene que ver con política social. Por ejemplo, nosotros tenemos como política social de la administración, independientemente de muchos otros programas, fundamentalmente es la política social de agua, luz y piso firme. Seguramente por ahí la han escuchado. ¿Por qué agua, luz y piso firme? Porque son 3 indicadores que nos hablan de los satisfactores que tienes en tu hogar para sentirte bien, para tener una vida digna, por lo menos un piso social básico. Cuando nosotros llegamos a comunidades en Arroyo Seco, comunidades en Pinal de Amoles, comunidades en municipios como San Joaquín, que fue el primero en levantar bandera blanca en agua, luz y piso firme, y vemos cómo se cambia la realidad de la vida de las personas, es extremadamente gratificante. Gentes que habían esperado tener agua en sus domicilios o luz en sus domicilios 40, 50 años. Por ejemplo, cuando fuimos a San Joaquín, yo platiqué con una persona de cabecera municipal que ella y su familia habían esperado 50 años para tener energía eléctrica, luz. Y cuando llegamos a su casa, prendimos los focos, pues lágrimas en la familia. Increíble, no lo pueden creer. Pero, por ejemplo, con tener luz en una casa, tú mejoras la escolaridad de los niños en 3 años. Mejoras los hábitos, mejoras la comunicación, empoderas a la mujer y le ahorras aproximadamente 25% de su ingreso, a veces un ingreso muy pequeñito, 25% que ellos emplean en velas, en gasolinas o diésel para prender, pues para tener en su casa iluminación, estufas ecológicas que en muchas ocasiones tienen. Entonces, cambias la vida de las personas. Ver esos ejemplos es increíble. Mira, el otro día me preguntaba un periodista, y por ahí subimos una capsulita al internet, me preguntaba que para el gobernador, ¿qué era el poder? Y yo le decía que regularmente los políticos decían, es el poder para servir. Yo le decía, está bien servir, pero para mí es el poder para transformar la vida de las personas, construir un puente, construir una escuela, introducir transporte escolar, introducir agua, luz y piso firme en los hogares. Es decir, ese cambio que le puedes dar a la vida de las personas para un servidor es lo más gratificante, es lo más importante. Entonces, en términos generales, no es una obra en particular, es una acción en lo general, una acción que tiene que ver con la política social.
Muchas gracias, gobernador. Vamos con Carla de la Náhuac y voy ahorita contigo, Abel de la UAC. Adelante, Carla. Señor gobernador, regresándome un poquito al tema del aumento social, a mí me gustaría, bueno, antes decirle que todos sabemos que Querétaro es un estado atractivo tanto para mexicanos de otras entidades, me incluyo, como para extranjeros. ¿Tú de dónde eres, Carla? Del DF. Ok. Entonces, esto agrava muchas situaciones. Como comentaba Brenda, incrementa la seguridad, incrementa el tráfico, la contaminación, etcétera. Pero también hay otro tema que involucra toda esta cuestión del aumento social, que es el bullying escolar. Toda esta dinámica que está habiendo tanto de extranjeros en Querétaro como de personas de otras entidades, agrava el problema del bullying escolar. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué proyectos hay para frenar este problema que cada vez está mucho más grande? A ver, yo creo que es un evento, es un tema que tiene varias vertientes y varios actores. Me parece que los actores principalísimos, sí en efecto es el gobierno, sí en efecto son los maestros y maestras en las escuelas, pero también somos los padres de familia. Yo también tengo hijos y es un tema que se debe de transmitir en términos de valores y de respeto hacia los demás. El gobierno hacia los demás, los maestros inculcar valores en sus alumnos y los padres inculcar valores y respeto hacia los demás en sus hijos. Por ejemplo, Sandra, mi esposa, tiene un programa muy interesante de valores y ha permeado. Es más, es una materia en educación básica que nosotros, digamos, introdujimos cuando llegamos a la administración y ha funcionado sin duda alguna. Pero es una cuestión sobre la cual debemos de platicar con nuestros hijos. Es un tema que lastima a la gente. El otro día fui a una escuela y les dije, jóvenes, ustedes no saben lo que podemos lastimar a los demás. Valórenlo, piénsenlo, medítenlo. Porque para muchos puede ser un acto más, pero para el agraviado puede ser una cuestión que lo marque. Entonces, es una cuestión que tenemos que platicar con los hijos. Y evidentemente conminar a los maestros a ser mucho más puntuales en la materia. El gobierno del Estado y el gobierno federal tenemos que invertir más en la materia para alertar y para decirle a los jóvenes lo dañino que puede ser el hecho de que nos comportemos de tal o cual manera con los demás. Muchas gracias, gobernador. Abel de la UAC, adelante. Pues conociendo su dedicación que le pone al tema de seguridad en el Estado, yo creo que viene algo junto con pegado de acuerdo a sus proyectos que tiene para el Estado, que yo lo veo lo que es el tren rápido. El tren rápido va a haber un vínculo muy cercano con una ciudad grande. Yo siento que cuando hay más afluencia de gente, pues estadísticamente tiene que venir mucha gente buena, pero también viene poquita gente mala, ¿no? Yo creo que es natural. ¿Qué se tiene planeado para que no se vaya a perder el control en la parte de delincuencia, que vengan de otro estado, vengan a delinquir a Querétaro y se vayan? Les va a salir barato moverse, ¿no? A ver, algunos datos. Primero, para contextualizar el tema del tren, que me parece que es un tema bien importante para Querétaro y para el país. Este proyecto lleva esperando más de 30 años. Hace 30 años se anunció, y luego no se pudo, se compraron las máquinas, se dejaron arrumbadas, se pusieron las vías, se dejaron ahí, se electrificó la vía, nunca se usó, en fin. Hoy es una realidad. Uno no se podría explicar el éxito económico de Europa sin trenes de pasajeros me refiero. No se podría uno imaginar el intercambio de personas, de mercancías y de ideas en Estados Unidos sin los trenes. En México no hay trenes de pasajeros. Hace un par de años se suprimieron prácticamente y se quedó nada más el tren de carga. Entonces, es un instrumento de progreso. El tren es un instrumento de progreso. Segundo, el tren en Querétaro, el tren de alta velocidad, es un proyecto tan interesante que va a ser el primer tren ultraligero del continente. No hay un tren ultraligero en Estados Unidos o en Canadá. No hay. Hay en Europa, hay en Asia, pero en América no lo hay. Entonces va a ser el primer tren que va a correr a 300, 320 kilómetros por hora.
Tercero, se van a invertir aproximadamente 48,000 millones de pesos. Para contextualizar, es 2 veces el presupuesto anual de todo el estado de Querétaro, aquí son de 24,000. Va a ser una inversión muy importante que va a beneficiar a constructores de los estados por donde va a pasar, el Distrito Federal, el Estado de Hidalgo, el Estado de México y el Estado de Querétaro. Y finalmente va a llegar aquí al Estado de Querétaro para generar un sistema nacional de trenes. Yo creo que en el futuro, los próximos gobernantes también del país, pues van a optar, una vez teniendo el tren rápido México-Querétaro, pues van a optar por llevarlo pues a Guadalajara, a Guanajuato, a Monterrey, en fin. Cuarto, el 80% del pasaje que va a utilizar el tren ya está utilizando otro medio de transporte para ir a México. Es decir, el 80% de las gentes que van a estar en el tren van hoy en camión o van en coche o van con algunos grupos, pero se trasladan de México a Querétaro. Entonces va a ser prácticamente la misma clientela en un mecanismo más efectivo para llegar a México. Con menor contaminación, con mayor seguridad, inclusive no solamente en el trayecto, sino también en la llegada. Y para el estado de Querétaro, pues esto va a traer beneficios importantes. Ahora, nosotros tenemos que invertir aquí en Querétaro para que no solamente sea la inversión en la infraestructura del trayecto, sino que impacte de manera positiva en el lugar a donde va a llegar. Y hemos logrado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destine 1,200 millones de pesos para mejorar la infraestructura. En el tema de seguridad, pues tendremos que esmerarnos más para tener vigilancias, cámaras, tener una vigilancia muy precisa con respecto a quienes arriban a nuestra entidad. La tenemos, por ejemplo, en la central camionera. La central camionera tenemos un sistema muy interesante, no platico más, pero tenemos un sistema muy interesante para ver quién llega y para ver quién se va, y nos ha funcionado muy bien. Entonces, tenemos eso previsto, inclusive lo hemos platicado con la Policía Federal y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que eso forme parte de la ecuación de progreso y seguridad. Muchas gracias, gobernador. Nos restan escasos 8 minutos y voy contigo, Roberto. Quisiese pedirte que formulas una pregunta y también una conclusión, y después voy contigo, Brenda, que tenía la mano levantada. Adelante, por favor. Mi pregunta sería, ¿qué hubiera hecho distinto en la reforma hacendaria? ¿Qué hubiera hecho distinto en la reforma hacendaria? Caray, nunca había pensado en esa pregunta. Pero yo participé en la reforma hacendaria cuando fui senador de la República. El tema fiscal es un tema complejo. Es decir, pues, impuestos, quiere decir que estás imponiendo algo. Y es muy complejo, pero cuando pones algo me parece que también puedes compensar. Creo que en la medida que nosotros podamos traducir las reformas en beneficios, entonces vamos a pasar una nueva etapa, como se está viviendo hoy. Por ejemplo, la reforma energética, que apenas se está aprobando, ya se aprobó en Cámara de Senadores, va a Cámara de Diputados, ya tuvo un impacto positivo en Querétaro. Aquí se va a instalar el Centro de Capacitación de Petróleos Mexicanos. Aún sin tener petróleo en Querétaro, se va a instalar el Centro de Capacitación Petrolera y van a invertir 2,500 millones de pesos. Por ejemplo, la reforma hacendaria ya nos trajo 15% más de participaciones federales a las entidades federativas, es decir, las cosas se aplican y cuando de regreso recibes beneficios, entonces tienen lógica, y me parece que están empezando a tener. Muchas gracias. Brenda, adelante, del TEC de Monterrey. Gracias. Bueno, retomando un poco lo que estaban hablando del apoyo que se le está dando ahorita a las comunidades para que tengan una mejor calidad de vida, yo creo, bueno, se lo digo como sugerencia, creo que ya que se cumplan todo lo que vienen siendo las necesidades básicas de las personas que viven en zonas marginadas, creo que se debería de buscar una forma de ayudarlos de forma empresarial. Tienen productos y tienen ideas muy buenas y que hablan mucho de nuestras raíces. Sin embargo, nosotros cuando vamos en el centro y así, que vemos una señora que vende Marías, en lugar de comprarlas o darle dinero o apoyarlas, simplemente nos volteamos y nos vamos. Entonces, yo creo que hay que apoyar mucho esa parte de las raíces y de que ellos pueden sacar muchísimo de todo lo que tenemos dentro en cuestión étnica.
Sin duda. Mira, una de las expresiones más importantes con respecto a ese tipo de producción que tú mencionas tiene que ver con lo que producen las mujeres indígenas del estado de Querétaro. En el municipio de Amialco, en el municipio de Tolimán, municipio de Peñamiller y algunos otros en donde tenemos una población indígena importante. Ahí, por ejemplo, Sandra, mi esposa, se ha esmerado en ayudar a las mujeres de una comunidad muy pequeñita pero muy interesante que se llama Yospí. En Yospí, ahí había muchas mujeres que hacían las muñequitas y todavía las siguen haciendo. Pero sin embargo, Sandra platicó con ellas y les dijo, a ver, ¿por qué no hacemos mejor otro tipo de cuestiones para hacer ropa y encajar ese tipo de trabajos que las mujeres hacen en la comunidad de Yospí? Empezaron creo que 20 o 30 mujeres, hoy son más de 1,200. Entonces tú tienes razón en lo que dices, cuando das instrumentos, cuando das certeza, cuando te toman confianza, cuando ven que lo que están haciendo en efecto cumple un propósito y ellas obtienen un rendimiento, entonces las cuestiones y el potencial de las personas son infinitos. Bueno, pues en ese caso muchas felicidades. Yo no sabía de esa parte de Amialco y Otomí. Yo lo veía más como lo que tenemos más cerca, ¿saben? O sea, por ejemplo, en la Sierra Gorda y en ese tipo de lugares que la gente no se toma la molestia de ir a buscar cierto tipo de cosas. No, pero todavía hay muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, personas que llevan a cabo, fabrican artesanías en Tequisquiapan, que a veces no tienen dónde colocar sus productos, se les quedan los productos. O a veces hay intermediarios que abusan de la producción, compran barato y venden caro. Es decir, tienes mucha razón, es decir, las oportunidades que hay ahí son enormes para poder ayudar a la gente, en términos productivos. Muchas gracias. Tenemos ya muy pocos minutos, ya quizás la etapa final para conclusiones. Le voy a pedir a Octavio que empecemos con la etapa final de conclusiones, la última intervención. Adelante, Octavio. Gracias, Carlos. Señor gobernador, yo nada más por último quisiera, valga la redundancia, ¿qué es lo que Pepe Calzada, cuál es la meta que espera al final de su administración del joven queretano? Bueno, joven esmerado, joven que crea en su potencial, joven que se atreva a hacer cosas novedosas. Yo creo que hoy el mundo es de las personas que arriesgan, que dan un paso adelante. Por ahí hay un lema que me ha acompañado a mí toda mi vida, que dice, no puedes robarte la segunda base si no quitas el pie de la primera. Hay que arriesgarse. Y el joven queretano tiene esa condición, que es la que me preguntaban hace un ratito, es más aventado que los demás. Y eso hoy nos distingue. Yo esperaría, como sucede, que la generación que ustedes tienen, las generaciones que vienen abajo de los de ustedes, fueran empeñosos y fueran atrevidos. Gracias. Me gustó esa alegoría beisbolera, gobernador. Sí, tú eres beisbolero de Sonora, finalmente. Así es. Carla, voy contigo, la última intervención. Gracias. Pues una duda que tenemos muchos. ¿Qué sigue para Pepe Calzada? ¿Cuál es su futuro político? ¿Qué hay después del gobierno de Querétaro? A ver, te agradezco muchísimo la pregunta. Es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. Y regularmente, antes de que me la hagan, yo les digo, para mí es más fácil. Pero yo sí les puedo decir con toda claridad y con toda contundencia, mi trabajo está en entregar bien mi administración, en concluir bien. Concluyendo bien, muchas cosas pueden suceder, pero tengo que concluir muy bien. No puedo darme el lujo, no puedo yo variar la forma en la cual estamos trabajando o bien la sinergia de fuerza con la cual estamos nosotros llegando a nuestro 5º año. Mi objetivo es entregarle bien a los queretanos y honrar la confianza que me dieron. Muchas gracias. Óscar San Román, tenemos escasos segundos. Adelante con tu última intervención. Muy breve y creo que es importante para muchos. ¿Qué se necesita para ser un buen político? Para ser un buen político, pasión por lo que haces. Lo mismo que se necesita para ser un buen doctor, pasión por lo que haces. Para ser un buen constructor, pasión por lo que haces. Yo vibro caminando mi ciudad, de verdad se los digo. Me encanta Querétaro, me encanta mi gente. Entonces nada más pasión a lo que hagas, pero pasión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor gobernador. Se nos ha terminado el tiempo, un tiempo que se fue muy rápido. Agradecerle esta oportunidad de platicar con los jóvenes y a usted que nos sintonizó a través de las distintas frecuencias, los medios de comunicación que se enlazaron, diálogos con Pepe Calzada de cara al 5º informe de gobierno y por supuesto a este generoso público que estuvo muy pendiente de cada una de las preguntas. Muchísimas gracias, buenas noches, pásela bien. El gobernador de Querétaro se reúne con jóvenes del estado, de líder a líder. Un diálogo con Pepe Calzada.